¿Alguna vez alguien ha sentido que arrastra algo? Un peso, un miedo, un patrón que se repite y que, por más vueltas que se le dé, no se entiende de dónde viene. Bueno, pues la idea que vamos a explorar hoy va justo de eso, y es fascinante, pero también increíblemente polémica. Vamos a plantear esta pregunta, que es bastante provocadora. ¿Qué pasaría si las raíces de la ansiedad, de las fobias, incluso de algunos dolores físicos, estuvieran escondidas en un pasado mucho, mucho más profundo de lo que nos imaginamos? Así que, en los próximos minutos, vamos a hacer un viaje. Primero, entenderemos de qué va todo esto. Luego, veremos cómo es una sesión por dentro, qué es lo que promete sanar. Y ojo, al final, nos meteremos de lleno en el debate, que es intenso. Venga, pues empecemos este viaje. A ver, la idea de buscar respuestas en el pasado de una persona no es nada nuevo en psicología, ¿verdad? Pero lo que hace que esta terapia sea tan diferente es hasta dónde se atreve a ir en ese viaje. La idea de fondo es, bueno, es bastante potente. Pensemos que el subconsciente es como un archivo gigante, y ahí no solo se guardan recuerdos de la infancia, no. Según los que la defienden, guarda también memorias de cuando estábamos en el útero, e incluso de vidas pasadas. Y lo más fuerte es que esas memorias, aunque estén olvidadas, podrían estar manejando nuestros miedos, nuestras relaciones y hasta nuestra salud a día de hoy. Vale, ya tenemos la idea general, pero vamos al grano. ¿Qué es exactamente la terapia regresiva? ¿En qué consiste? Pues mira, uno de los nombres más conocidos en este campo, el Dr. Brian Weiss, lo explica más o menos así. Se trata de usar técnicas como una relajación muy profunda o incluso la hipnosis para que la persona pueda literalmente regresar en el tiempo. El objetivo, encontrar el origen, la raíz de ese trauma o de ese problema que le está afectando ahora. Y ojo, que esto es importante. No estamos hablando solo de irse a vidas pasadas. Depende mucho de lo que se busque sanar. Un terapeuta puede guiar a la persona a un trauma de la infancia, por ejemplo, o a explorar qué pasaba en el vientre materno, o incluso a un lugar que algunos llaman el espacio entre vidas, que sería como el estado del alma entre una vida y otra. Vale, suena intenso, pero ¿cómo es una sesión? ¿Qué pasa en la práctica? O sea, desde que alguien se sienta con el terapeuta hasta que empieza ese viaje al pasado. Pues es un proceso bastante metódico, la verdad. Empieza con una relajación muy profunda para calmar el cuerpo y, bueno, para que la mente lógica se quede un poco al margen. Después, con unas técnicas específicas, se entra en un estado donde el subconsciente puede hablar, por así decirlo. Y aquí viene lo clave, la revivificación. No es solo acordarse, es volver a sentirlo todo, el evento original con sus emociones y sensaciones. Y una cosa que recalcan mucho es que la persona está consciente todo el rato, como si fuera una observadora de su propia película. Al final, claro, se trabaja con toda esa información para integrarla y sanar. Esta imagen lo representa muy bien. Es como un viaje al interior, a lo más profundo de la mente para sacar a la luz lo que estaba enterrado. La teoría, en esencia, es que cuando haces consciente ese trauma original, el cerebro es como si se reprogramara y ¡zas! El síntoma, sea un miedo, una angustia o un dolor, pues se libera. Y aquí llegamos al meollo del asunto, a por qué es tan popular. La promesa. La promesa de que los resultados son súper potentes, a veces casi milagrosos. Pero, ¿de qué tipo de problemas estamos hablando? ¿Qué dice que puede resolver? Pues la lista es enorme. Va desde fobias que no tienen ninguna lógica aparente, como un miedo terrible al agua o a las alturas, hasta cosas como la depresión, la ansiedad, esos patrones de relaciones que se repiten una y otra vez, o incluso dolores crónicos, de esos que la medicina convencional no sabe de dónde vienen ni cómo quitarlos. El caso más famoso, el que lo puso todo en el mapa, es el de una paciente llamada Catherine, del libro del Dr. Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. La historia es que esta mujer llevaba meses en terapia normal, sin ningún resultado. Y en una sesión de hipnosis, de repente recordó una vida de hace miles de años en la que moría ahogada. Bueno, pues lo increíble es que después de revivir eso, sus fobias al agua y a la asfixia, que llevaba arrastrando toda la vida, desaparecieron. Y no es el único caso así de sorprendente, ¿eh? Hay más. Por ejemplo, el de una terapeuta que contaba que tenía una fibromialgia súper severa, de no poder ni moverse de la cama a veces. Hizo una regresión y se vio a sí misma muriendo aplastada en un coche en una vida pasada. Y cuenta que, después de esa sesión, la enfermedad se fue, por completo. Claro, con testimonios así, es normal que muchísima gente se sienta atraída. Pero ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla, un giro de 180 grados. Porque claro, frente a todas estas historias de sanación casi mágicas, hay un muro, pero un muro enorme, de escepticismo desde la ciencia y la psicología más ortodoxa. Y no es un escepticismo light, ¿eh? Para nada.
Hay organizaciones como Red Une que la llaman así, sin paños calientes, un fraude patético. Dicen que es charlatanería pura y dura que se aprovecha de la gente vulnerable. Así que vamos a ver cuáles son sus argumentos. Uno de los puntos más calientes es la falta total de regulación. Por un lado, algunos defensores serios dicen que esto solo deberían hacer los psicólogos o psiquiatras con formación. Pero los críticos dicen, un momento, hay miles de cursos por ahí que no piden ningún requisito. O sea, que cualquiera puede hacer un cursillo, le dan un diploma y se puede tratar traumas súper profundos. Es, como dicen ellos, ciegos guiando a otros ciegos. Y esto ya es más preocupante porque es que ni entre ellos se ponen de acuerdo sobre si es segura o no. Algunas escuelas dicen que está totalmente prohibida para gente con psicosis o esquizofrenia, pero otras dicen que no, que sí se puede usar, pero solo si lo hace un psiquiatra con experiencia. Esta falta de acuerdo sobre algo tan básico como la seguridad, pues para la comunidad científica es una señal de alarma gigantesca. El argumento de peso al final es este. No hay ninguna evidencia científica que lo respalde. Ninguna. Los críticos dicen que esos recuerdos son muy probablemente una mezcla de varias cosas. La imaginación de la persona, cosas que ha visto en películas o ha leído en libros, eso tiene un nombre, se llama criptomnesia, y por supuesto la sugestión del propio terapeuta. Y además hay peligros reales, como el de crear recuerdos falsos o que la persona reviva un trauma de una forma tan bestia que acabe peor de lo que estaba. Entonces, ¿qué tenemos? Pues dos mundos que chocan de frente. Por un lado, la promesa de una sanación del alma súper profunda, y por el otro, la acusación de que es un fraude sin pies ni cabeza. ¿Cómo se come esto? Mirad, hay una cita de un médico, el doctor Juan José López, que lo resume de maravilla. Él, que practica esta terapia, llega a admitir que podría ser todo una fantasía. Pero entonces lanza la pregunta, si viviendo esa fantasía la persona soluciona su problema, si deja de sufrir, ¿de verdad importa tanto si el recuerdo era real o no? Y aquí está el choque final, irreconciliable. Para los que la defienden, es una herramienta para el alma y la única prueba que vale es que el paciente mejore. Si funciona, punto, es válido. Para los que la critican, es charlatanería pura y dura, disfrazada con palabras que suenan a ciencia. Dicen que la curación se puede explicar por el efecto placebo, porque la persona se siente escuchada o porque se crea una historia que le da sentido a su dolor, pero que de real no tiene nada. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que da para pensar mucho. La terapia regresiva nos pone delante de un espejo y nos obliga a preguntarnos ¿qué es sanar? ¿Hace falta que un tratamiento tenga el sello de la ciencia para que sea válido? ¿O en el terreno de la mente, del alma, quizás la experiencia de sentirse mejor, de transformarse, ya es suficiente? La respuesta, pues parece que de momento es una profunda cuestión de creencias.